Bueno chicos, muy buenas noches. En este espacio vamos a hablar de los modelos de decisión para compra de un consumidor. Exactamente vamos a hablar de dos modelos, sobre todo de uno, y cómo el otro se integra. ¿Sí? Lo importante acá es tener en cuenta que ya en la previa nosotros hemos hecho un mapa que contiene toda la información sobre los productos y servicios que la marca ofrece, entre otros factores característicos y elementales para saber, por ejemplo, cuál es la tipología que más se adapta a la marca que escogí, de qué manera distribuyen ese paseo, como quien dice, entre consumidor, comprador, cliente y usuario, la marca que ustedes escogieron, para que sepan pues de determinada manera qué acciones toma la empresa, en este caso con su marca, para potencializar ese producto o servicio. En ese caso, nosotros vamos a hablar de dos modelos que influyen en la decisión de compra o que se han utilizado para trabajar, experimentar y evaluar esa experiencia. Uno de esos modelos es el modelo Kotler, que está constituido por 5 fases: reconocimiento de las necesidades, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra. Está el otro modelo, que es el modelo Howard, que también se conoce como CDM, y tiene unas fases muy parecidas a las del modelo Kotler. Está la información, el reconocimiento de marca, actitud, confianza, intención y compra. Nos damos cuenta que el modelo Kotler es mucho más corto porque no está compuesto por una única palabra, sino por frases, pero el modelo Howard, digamos, tiene paso a paso la relación y significado de cada uno de estos conceptos como una única palabra. Entonces es interesante porque no digamos que uno esté más completo que el otro, sino que el modelo Howard se enfoca más en cada conceptualización y el modelo Kotler se enfoca en el desarrollo de varias acciones por etapas, ¿sí? En este caso vamos a estudiar el modelo Howard. Empezamos por la primera fase, que es la información. La información se denomina como el esfuerzo mercadológico o el esfuerzo de marketing para que los compradores, en la búsqueda de un negocio, pues puedan identificar y observar las fuentes relacionadas con esa decisión de compra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando voy a comprar algo, siempre estoy identificando y asociando qué modelo de negocio me sirve o qué tipo de negocio me sirve para poder tomar una decisión, ¿sí? Para eso yo como comprador debo informarme. En este caso no soy un consumidor, porque yo lo que quiero es hacer una compra, decidir qué voy a comprar. Es normal que en ese caso pues hayan varias marcas y modelos de negocio que le parezcan convenientes al comprador y que pues por medio de las mismas él pueda decidir. Sin embargo, yo voy a recurrir como comprador a buscar información, a recurrir a mi propia memoria, acordándome de qué anuncios vi o publicidad que haya visto, seguir las recomendaciones de mi grupo de amigos e incluso buscar en internet, ¿sí? Aquí en la información no estoy haciendo del todo un comparativo, pero sí estoy empezando a analizar. En el reconocimiento de marca, paso por esta fase de comparar instantáneamente para entonces jerarquizar. Se dice que entonces el reconocimiento de marca se refiere al grado de conocimiento que tiene un consumidor para recordar y categorizar determinadas marcas. En ese caso, ¿qué es importante tener en cuenta? Que yo voy a tomar una marca como la más importante y las acciones. Entonces, como les venía diciendo, en el reconocimiento de marca se hace una jerarquía de esos factores que me permiten categorizar marcas.
El reconocimiento tiene distintos, o reconoce que los productos tienen determinados tipos de estímulos. Hay estímulos que son significativos, otros que son simbólicos, otros que son sociales. Los significativos por lo general se relacionan con factores como la calidad, el precio, la distinción, servicio. Es decir, que yo puedo categorizar a un producto por el factor servicio o a varios productos por el factor servicio. Es decir, cuál es el más importante para mí o el que mejor servicio me ofrece. Lo puedo hacer por distinción, por precio, etcétera. En el caso de los estímulos simbólicos se relaciona mucho con la familia y con los recuerdos que de pronto algunas marcas asocian um, o que permiten que el usuario, por ejemplo, un usuario puede asociar una marca con un recuerdo de la infancia. Entonces esto es un estímulo simbólico que le permite al comprador tomar una decisión de compra. Están también, en el caso de los estímulos sociales, los grupos de referencia o movimientos sociales, por colocarles un ejemplo, y la clase social, tendencias sociales y demás. Si de pronto todo el mundo está comprando cierta cosa, entonces el consumidor puede categorizarlo ahí simplemente por ese estímulo y por los factores que ese estímulo contiene. Lo siguiente es la actitud. Entonces, la actitud se refiere a las expectativas que tiene un consumidor, en este caso, acerca de las determinadas marcas que le han sido recomendadas o que recuerda. Si bien es cierto, en el reconocimiento de marca, el comprador ya categorizó, pues yo puedo entonces tener expectativas o ese nivel de alcance o una actitud específica hacia esa marca que reconocí como la más importante, porque en ella reconocí categorizarla por su calidad y servicio. Entonces, claro, si yo la reconocí por calidad y servicio, lo lógico es que yo espere al final esas expectativas, que se cumplan esas expectativas de calidad y servicio. Entonces el lente por parte del consumidor va a estar mucho más pegado hacia esa marca, porque fue la primera que puse y porque voy a esperar una acción, en este caso, una actitud de la marca de esa manera y que se cumpla de esa manera, ¿sí? Las marcas, por otra parte, deben cumplir esas expectativas, se satisfaga o no las necesidades del consumidor. Porque si bien es cierto, las necesidades del consumidor pueden ser muy subjetivas y lo que te parece a ti de pronto a mí no me parece. Pero pues en realidad las marcas deben tratar de cumplir con las expectativas, ¿sí? Así sea que el cliente no se sienta del todo que se le haya cumplido o que se haya realizado una satisfacción completa de ese servicio, ¿vale? Pueden indagar un poco más sobre las expectativas cuando son unidimensionales y cuando son multidimensionales, porque ahí van a saber, pues bueno, qué actitud tienen las marcas con respecto a eso. En la siguiente fase, que es la confianza, se refiere al grado de certidumbre que tiene un consumidor para juzgar correctamente una marca. En la confianza normalmente los consumidores saben incluso cómo se mueve esa marca en el mercado, pareciera que fueran miembros de la misma empresa, porque hasta cierto punto conocen sobre el producto. Entonces esa actitud cuando se acentúa en la medida de que la marca está ofreciéndole constantemente mensajes positivos al consumidor y el consumidor recibe esos mensajes positivos en el momento en el que lo necesita, ¿sí? O si en un momento específico necesita un mensaje positivo por parte de la marca. Entonces eso afianzará mucho más la idea de confianza que existe, ¿sí? Ahora, los terceros condicionan muy bien esta posición de confianza, porque si bien es cierto, en la fase de información se habla de que las personas el comprador puede consultarle a alguien muy cercano eh, sobre determinado producto, puede que entonces ya en el reconocimiento de marca
se haya categorizado solo por ese factor. Entonces, automáticamente pasaríamos a la fase de confianza porque ya un tercero condicionó esa posición sobre la marca a ese consumidor o a ese comprador. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Lo que la marca hace para hacer que el usuario, el consumidor se sienta confiado o se sienta en confianza de manifestar en las cosas, y cómo el consumidor construye su confianza para con esa marca. Si lo hace por sus propias decisiones o si influyen terceros en esa decisión. Ahora, la intención. La intención es el estado mental que refleja el comprador en este caso, ¿sí? Si yo me dedico al marketing, puedo entender la intención de una marca, puedo entender mi propia intención desde el punto de vista de comprar, de decidir como consumidor. Pero en este caso hay que estudiar, o las marcas deben estudiar muy bien al segmento al que se quieren acercar. La intención se refiere a eso. No, las marcas no pueden acercarse a todos los grupos, porque cada grupo tiene unas necesidades distintas. Y ustedes se habrán podido dar cuenta con las marcas con las que están trabajando que el perfil del consumidor a los que va cada marca es diferente. Entonces eso se conoce como la intención, el hecho de llegar a a un, a un perfil específico que tiene un estado mental específico y que refleja unas necesidades específicas. Este trabajo de la intención se hace antes de segmentar, ¿sí? Cuando hablemos en el siguiente corte de psicología del consumidor, hablaremos mucho más sobre todo lo que tiene que ver con los perfiles del consumidor, segmento de mercado, público objetivo, buyer persona, etcétera. En la fase de compra ya es el cierre del negocio, pues ya se tomó una decisión, se define como marca si hubo una buena inversión en cuanto a marketing o no, o una inversión mercadológica. Pues las marcas tienen que evaluar su plan de marketing y sus estrategias, y pues ya se da como tal la intención de compra. En la previa, el comprador decidió comprar, valga la redundancia, y hace ese cierre. Ahora, ¿cómo hacen las marcas para poder captar la atención? La atención es un elemento importante para la decisión de compra. Hay muchos estímulos, además de los tres mencionados, como los significativos, los simbólicos y los sociales. Están también los estímulos físicos, que son la kinestesia. En el caso de la entrega de la información, por lo general las marcas buscan complacer la curiosidad del consumidor con información interesante. Hay unos estímulos emocionales que se relacionan directamente con la memoria, y hay unas ventajas, ¿sí? Que ese es nuestro siguiente trabajo. La aplicación de distintos tipos de publicidad. Está la publicidad BTL y la publicidad ATL. En el caso de la BTL son formas de comunicación no masivas empleando como armas la sorpresa. Por ejemplo, hay algunas marcas, sobre todo las grandes, que invierten mucho dinero en publicidad para hacer campañas que no son muy masivas, pero no por ser masivas no es que no requieran de gran cantidad de inversión. Al contrario, puede que sí. Entonces se hacen instalaciones grandísimas, o se interviene una calle, o se interviene un local, con los colores y todos los determinativos de una marca para poder captar la atención de un consumidor, y que esto influya en la decisión de compra como tal. De pronto, si el consumidor apenas es un cliente, o apenas apenas es un cliente y va a convertirse en comprador, pueda hacerlo, porque esta estrategia, por decirlo así, sirvió para captar la atención. Otro factor es el aprendizaje.
los consumidores todo el tiempo están en constante conocimiento y adquisición de información para crear experiencias. Las marcas trabajan con eso, con la creación de experiencias para aportarle conocimiento a los consumidores. Entonces, el aprendizaje es importante para una marca porque en la medida que las marcas estén dispuestas a enseñar a los consumidores con buenas experiencias, el consumidor aprende sobre ellos y aprende sobre la vida. Y les queda mucho más en su retentiva lo que las marcas son, y aparte tienen información valiosa, ¿sí? El aprendizaje está dispuesto por varios factores: la motivación, la señalética, la respuesta y el reforzamiento. En el caso de la motivación, se habla de las necesidades como estímulo de aprendizaje. En el caso de la señalética, se habla, por ejemplo, del precio, el estilo del empaque, la publicidad, los diseños que en general son usados como señales que ayudan al consumidor a satisfacer una necesidad. Está la respuesta, que son las reacciones del consumidor ante unos estímulos muy concretos, y está el reforzamiento, que se refiere a que cuando una experiencia de compra se repite una y otra vez, se condiciona una actitud. Entonces, si una marca es capaz de condicionar una actitud a través del reforzamiento, va a tener un cliente seguro, va a tener un consumidor que siempre va a llegar a esa tienda o ese negocio a comprarle. Entonces ya ahí se generó un mecanismo de aprendizaje que se da por medio de la motivación, por ejemplo, y se reafirma por medio del reforzamiento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder en este caso solo la primera pregunta. Van a indagar un poco sobre lo que son la publicidad ATL y BTL y van a buscar imágenes de su marca en donde la misma utilice estas estrategias o estos tipos de publicidad para captar la atención de sus productos. Por ejemplo, que ha hecho Alpina de pronto interviniendo espacios, o si colocó una valla muy grande en determinado lado, o cómo son sus flyers, cómo son las etiquetas de su producto para llamar la atención. Todo eso que ustedes vean o consideren que sea interesante en cuanto a publicidad, que las marcas que ustedes escogieron hacen para llamar la atención. El segundo punto lo haremos en la próxima clase. Entonces, si tienen alguna duda, porfa, escríbanme y nos vemos la próxima clase.